Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. El primer programa de esta nueva temporada de Enfoque lo dedicamos a la carrera que todos los años organiza Caja Rural contra la ELA. Estábamos en vísperas de aprobarse el proyecto de ley sobre ELA, fue concretamente el 14 de octubre. Han pasado más de 30 programas, han pasado 10 meses y todavía son muchos los enfermos de ELA y una gran parte de la sociedad española está preguntándose, bueno, ¿y ahora qué pasa? Para hablar de esto, para hablar de la situación de los enfermos de ELA, también la situación de otros colectivos que tienen otras patologías, como por ejemplo la esclerosis, y para hablar también de cómo es posible cada uno desde su lugar movilizarse y hacer pequeñas cosas que luego hacen un mucho, abrimos hoy nuestro enfoque. Vemos nuestro vídeo. 10 de octubre, esa era la fecha marcada en el calendario para miles de personas en toda España a las que les unen tres letras, ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Efectivamente, el 10 de octubre de 2024 se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley ELA. Han pasado 7 meses desde esa aprobación. Hemos realizado 30 enfoques desde aquel primero que abrió temporada dedicado precisamente a los enfermos de ELA y a los enfermos se les acaba el tiempo. El general Antonio Izquierdo, diagnosticado de ELA hace unos meses, lo decía con claridad. Dice la ley que desde que a un enfermo de ELA se le diagnostica la enfermedad, su supervivencia es entre 3 y 5 años y una media de 3 años y medio. Eso lo pone la ley, no lo he dicho yo, y está firmado por las autoridades. Para nosotros el tiempo no es vida, el tiempo es muerte. Ha habido muchos enfermos de ELA que han muerto. En España mueren al año 1000 personas víctimas de ELA. Cada día se diagnostican 3 casos, cada día mueren 3 personas. El camino emprendido por los pacientes de ELA, familiares y asociaciones para llegar hasta el Congreso de los Diputados son años de trabajo, de reivindicaciones, de visibilizar una enfermedad neurodegenerativa mortal y para la que a día de hoy no hay tratamiento. Siguen alzando su voz para pedir agilidad y eficacia. En ese camino de visibilización y reivindicación asoman diferentes iniciativas como el concierto que se va a celebrar el próximo sábado 7 de junio. El ejército contra la ELA es el lema que se ha elegido para el concierto benéfico que dará la unidad musical de la Academia de Infantería de Toledo junto al tenor Tomás Puche. Un lema que demuestra el firme compromiso que se debe prestar a enfermos y familiares para hacer sus vidas más fáciles. El general Antonio Izquierdo, diagnosticado de ELA, ha marcado 3 claros objetivos en este concierto. Conocer la esclerosis lateral amiotrófica y lo que padecerla conlleva, incentivar a las autoridades para que ayuden y recaudar el máximo dinero posible para las asociaciones ADEMTO y Adelante Castilla-La Mancha. Hoy en Enfoque queremos unir nuestra voz a la voz de tantas personas que cada una desde su ámbito luchan para que llegue cuanto antes el desarrollo legislativo de esta ley, que avance en la concienciación ciudadana sobre cómo esta enfermedad puede llegar en cualquier momento a nuestra vida y se apoyen los proyectos de investigación que ya están en marcha para ganarle tiempo a la vida. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo y vamos a presentar a nuestros invitados que hoy compartimos bueno, pues una doble presencia, la presencia real aquí en el plató. Presentamos en primer lugar a Alicia Martínez, fisioterapeuta de ADEMTO. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Y tenemos también al doctor Diego Clemente, investigador del Hospital Nacional de Parapléjicos. Él repite porque yo creo que casi todos los años te pasas por aquí, así que nosotros te lo agradecemos mucho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien. Muy bien. Muy bien, ¿no? Viendo las nuevas instalaciones, ¿no? Muy contento de estar aquí. Y en vía pantalla, una presencia real, pero vía pantalla tenemos a Begoña Aguilar, que es la presidenta de ADEMTO, a quien saludamos en este momento. Begoña, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por participar. Por invitarnos. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Esto de las tecnologías está bien, son oportunidades que nos dan de tal manera que puedes estar con nosotros, como luego más adelante estará el general Antonio Izquierdo. Begoña, por aquello de que el hándicap siempre lo tiene la que está en vía pantalla, vamos a empezar contigo. Begoña, ¿cuál es el momento actual de ADEMTO, de los enfermos de esclerosis? Que bueno, que sí que es verdad que vosotros no agrupáis
o no os referís exactamente a los enfermos de ELA, pero sí que estáis siendo acompañamiento específicamente en la ciudad de Toledo. Mira, Ana, desde el momento en que apareció la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, en nuestros estatutos, en el artículo donde definimos cuáles son los fines y a qué nos dedicamos, incluimos la esclerosis múltiple y cualquier otra enfermedad neurológica y neurodegenerativa. ¿Por qué? Porque desde el primer momento sentimos la falta de acompañamiento que tienes en el diagnóstico de esta enfermedad. Es muy importante el primer momento cuando le ponen nombre a tu enfermedad y sabes lo que tienes, le puedes poner medicamento y le puedes poner tratamiento. Pero cuando no sabes lo que tienes, ya hay muchas personas que se dirigen a nosotros. Entonces, desde ese primer momento les damos el acompañamiento. Cuando además ya tienen nombre las enfermedades, les acompañamos, les hacemos el programa de atención individualizada y los llevamos de la mano en este duro camino. Así que esclerosis múltiple y cualquier otra enfermedad neurodegenerativa y, por supuesto, la ELA. Bueno, de eso de poner nombre saben mucho tanto Alicia como Diego. ¿Es tan difícil poner nombre a estas enfermedades, Diego? Bueno, como bien sabes, Ana, yo no soy médico, yo soy biólogo, pero sí de escuchar las charlas de los compañeros y las compañeras de la neurología, no es fácil porque a veces, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, que es de la que más conozco yo, no hay un síntoma que sea específico de la enfermedad, ni hay un marcador, algo que tú puedas medir en la sangre o que puedas mirar en la resonancia magnética o distintas pruebas que se le hace a los pacientes que sea solo específico de la esclerosis múltiple. En la ELA pasa igual, hay numerosos síntomas que al principio de la enfermedad pueden ser muchas enfermedades diferentes y no hay un marcador que te diga que tienes ELA. Hay un marcador que te dice que tienes daño neurológico, que se llama neurofilamento, que se mide en la sangre y que básicamente es una cosa que se produce al torrente sanguíneo cuando las neuronas están mal, lo producen ellas mismas y llega a la sangre, entonces puedes ver si se aumenta, pues puedes ver que el paciente tiene daño neurológico, pero no sabes qué daño neurológico es. Obviamente, cuando va avanzando la enfermedad, sí que sabes qué patología tiene cada paciente, ¿no? Pero no es fácil diagnosticar las enfermedades neurológicas desde el momento uno. En unas personas es más fácil y en otras es más difícil. ¿Cuánto duele la incertidumbre, Alicia? Porque tú trabajas con pacientes, con enfermos de esclerosis todos los días, tocas, nunca mejor dicho. ¿Cuánto duele esa incertidumbre? Pues duele mucho, duele más de lo que nos imaginamos, porque aparte de que ellos muchas veces necesitan saber lo que tienen, sobre todo por empezar a ponerle un poco solución. Quiero decir, ellos acuden a nosotros con esa incertidumbre y nosotros les intentamos guiar en el camino, muchas veces hasta donde nosotros llegamos, porque como bien dice Diego, no somos neurólogos, ¿no? Pero duele mucho porque pensar que el tratamiento precoz es fundamental para intentar paliar un poco el avance de estas enfermedades y sobre todo pues a nosotros mismos nos puede pasar, ¿no? La incertidumbre de no saber qué te está pasando y, como ha dicho Diego en este caso, pues los síntomas son tan dispares y son tan diferentes y que no entiendes nada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estar cerca de ellos e intentar comprenderlos todo lo posible. Begoña, en muchas ocasiones hemos hablado, todos bueno, pues conocemos a enfermos de esta patología o de otras, pero siempre tiene que haber una punta de lanza, siempre tiene que haber alguien que le ponga cara y que diga, bueno, sí, a mí también me pasa esto, pero muchas veces te lo hemos preguntado, Begoña, ¿y por qué sales adelante? ¿Por qué echas el pie adelante y dices, venga, vamos a montar adentro y yo voy a ser la cara? Porque ya tienes tú bastante con lo tuyo, digo yo, ¿no? Gracias, Ana, por la pregunta. Pues mira, la importancia de estar todos juntos y hacer una voz que se escuche con mucha más claridad, pues es lo que nos mueve a unirnos a los pacientes y a los familiares.
hay un dicho popular, ¿no? La unión hace la fuerza, y entonces cuando nos juntamos, nuestra demanda se escucha mucho más alto. Por otro lado, al estar juntos y tener esa mayor fuerza, podemos conseguir que esos tratamientos que necesitamos y esa ayuda, esos apoyos, abaratar los costes. Cuando en vez de un elemento compras 5 a la vez, pues puedes negociar el precio. ¿Qué sucede? Que nosotros nos juntamos y nos unimos ¿para qué? Para que esos tratamientos que necesitamos desde el primer momento los podamos abaratar los costes. Entonces, ese es el motivo que te lleva a luchar por una causa tan justa como esta, seguir con mucha fuerza adelante y que se nos oiga. Alicia, yo no sé si es la primera vez, es tu primer trabajo adentro, ¿cambia mucho para un profesional de la fisioterapia trabajar en un ámbito tan determinado como este? Sí, a mí he tenido más trabajos, he trabajado también en ámbito traumatológico y demás, pero a mí, por ejemplo, la neurología me aporta muchísimo más, ¿no? Al final, piensa que con pocas cosas que un profesional haga, que para nosotros son pocas cosas, para ellos es un mundo. Simplemente con que hagas un estiramiento y te digan que han podido vestirse más fácil o han podido ir mejor al baño, eso para nosotros, pues claro, es muy gratificante. Diego, hablábamos con Begoña por el tema este de dar un paso adelante para hablar, para ser la cara de Adento, en este caso en la ciudad de Toledo, aunque bueno, Adento va cogiendo brío y cada vez. También en el ámbito de la investigación, tú has sido una persona muy beligerante para dar a conocer no solamente el porqué de las investigaciones, sino, por ejemplo, algo tan importante como que se necesitan fondos para investigar. Bueno, hoy en día es prácticamente una más de nuestras actividades, la divulgación científica, no solo el hacer llegar la ciencia de manera sencilla a la ciudadanía, que eso está genial, ¿no?, sino también exponerse en estos ambientes, ¿no?, delante de las cámaras y poder explicar para qué sirve la ciencia, que es un poco triste tener que estar explicando esto, pero bueno, lo hemos visto en la pandemia de la COVID-19, que sirve para salvar la vida de la gente, para mejorar la calidad de vida de las personas, no solo la ciencia biomédica, sino cualquier otra actividad científica. Entonces, estar delante, siempre que te pongan un micrófono y puedas decir que lo importante que es tu trabajo, pues para la ciudadanía, ya no para mí obviamente es muy interesante y muy importante, ¿no?, y para mi familia y mis amigos y toda la gente que me conoce, pero también para la sociedad en general. Invertir en ciencias, invertir en calidad de vida. Si es en ciencia biomédica, pues es incluso hasta egoísta, porque es que todos los que nos están viendo ahora mismo van a ser pacientes en algún momento de alguna enfermedad. Entonces, es incluso lo que te digo. Hombre, yo creo que triste es, Diego, tener que explicar a la sociedad o a las administraciones, a los políticos, que para conseguir hitos científicos hay que tener muchos años de investigación y hay que emplear fondos, porque claro, luego a todos nos gusta hacernos la foto cuando hay algún gran descubrimiento o por ejemplo, salen informaciones sobre un nuevo fármaco, que nadie piense que esto sale de la noche a la mañana, ¿no? No, porque se da la casualidad de que la ciencia la hacen personas y las personas comen, desayunan y cenan todos los días, o pretenden hacerlo, y les gusta hacerlo ganando un salario justo y adecuado a la capacidad de lo que realizan, ¿no? Entonces, cuando las personas que nos están viendo, lo mismo no saben que cuando se acaba una línea de investigación y la financiación de esa línea de investigación, si hay personas contratadas con esa línea de investigación, se van al paro. Lo primero es un drama para esas personas, pero es que no puedes realizar los mismos experimentos siendo 9 que si de pronto desaparecen 2 personas de tu equipo y te conviertes en 7. Las líneas se paralizan y paralizar una línea de investigación pues es una muy mala noticia. Y que nadie piense que los investigadores se llevan unos sueldos, porque no te quiero enfadar demasiado. No me enfadas. España paga muy mal a los científicos. Muy mal. Castilla-La Mancha no es una excepción, somos una región más dentro de España. Sobre todo los salarios de las personas que están haciendo sus tesis doctorales son de vergüenza, directamente. Cobran unos salarios muchísimo más bajos que otros trabajos
que son muy dignos, pero que no necesitan la capacitación necesaria para realizarlos de la misma manera, al mismo nivel que las personas que están haciendo sus tesis doctorales. Luego, según vas avanzando en la carrera científica, tampoco es que mejoren muchísimo, pero bueno, son un poquito más adecuados, pero sobre todo el de las personas que realizan la tesis, que echan sus horas en el laboratorio, que se esfuerzan, eso es muy, muy mejorable en todos los ámbitos. Yo creo que hay que decirlo, no nos salimos del tema porque estamos hablando de enfermedad y de investigación. Lo que pasa que, Alicia, yo me imagino que tú que tratas a diario con pacientes de esclerosis y también con alguno de ELA, claro, muchos te habrán dicho en alguna ocasión, yo es que hasta que no me ha pasado esto no conocía, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Quién se va a interesar por una enfermedad, ¿no? Al final, la rutina del día a día, si tú te dedicas a otra cosa que no sea dentro del ámbito sanitario, ¿qué vas a conocer del ELA, ¿no? ¿Cuándo lo hemos empezado a conocer? Pues cuando ha salido una persona famosa en la tele que tiene esta enfermedad y dices, uy, ¿y esto por qué está así de malito? ¿Qué ha pasado? Pero no te interesas, ¿no? Pero claro, cuando te lo diagnostican ya empiezas a indagar un poco y dices, amigo, que esto es importante. De todas maneras, Begoña, volvemos a hablar contigo. Se ha avanzado mucho precisamente por el ejemplo de muchas personas conocidas o reconocidas en nuestra sociedad y porque también las asociaciones os habéis movido mucho. Mira, Ana, el avance que tú mencionas es un avance seguramente en el conocimiento y la divulgación, en saber que es una enfermedad que antes se quedaba en casa y ahora está en la calle, porque estas personas no tienen miedo y no tienen vergüenza a decir lo que les ha pasado. A mí me duele cuando alguien dice, ha fallecido o se ha retirado del trabajo una persona por una larga enfermedad. Cualquiera tenemos una larga enfermedad, pero ponle ese nombre, dile lo que te pasa y la gente entenderá y comprenderá lo que te sucede. Pero el avance tan importante en el conocimiento se queda en nada, se queda en un papel mojado si ese avance no va respaldado, en este caso sería por la importancia de la ley. Todo el mundo ahora dice, pues si ya tenéis la ley de la ELA, perdón, mal llamada ley de la ELA, es de la ELA y otras enfermedades neurológicas. Si ya tenéis la ley de la ELA, ¿qué más queréis? Pues la ley no sirve de nada y se queda en papel mojado. Necesitamos los recursos que nos proporciona la ley de apoyo social y apoyo económico. Entonces, esa divulgación y ese conocer la enfermedad a través de personas que sin miedo se quitan la careta y hablan de ello, necesita ese otro apoyo que es el económico y el social que nos daría la ley. Bueno, sí, es un tema muy interesante el que planteas, pero que se puede ampliar a cualquier ámbito de la sociedad. Vemos un titular y a partir del titular generamos una realidad. Bueno, hoy mismo, o sea, hoy hay titulares sobre, no viene al caso, pero yo creo que es un buen ejemplo, ¿no?, sobre lo que puede decir el Tribunal Constitucional sobre la amnistía, y según leas unos u otros, pues al parecer para unos es constitucional, o sea, ya hay un fallo, cosa que no. Es muy frustrante, ¿verdad, Diego? Bueno, en el caso de las noticias científicas es a veces desquiciante, porque evidentemente vosotros hacéis vuestro trabajo, sí, y sin vosotros no llegaríamos a la ciudadanía, sin la prensa. Pero a veces los titulares que se dan en las noticias no es que no respondan a la verdad, sino que exageran a veces lo que se ha descubierto, ¿no? Entonces yo estoy muy habituado a ver... se encuentra el origen de la esclerosis múltiple, un nuevo fármaco que hace andar a los enfermos de ELA. Son titulares excesivos, porque luego lees la noticia y luego ya no solo la noticia, si tienes la formación, como es mi caso, y vas al artículo científico que ha dado lugar a esa noticia, pues hombre, no es para tanto en la mayoría de los casos, ¿no? Lo cual no significa que los científicos no tengamos que divulgar lo que hacemos. Nosotros en el Hospital Nacional de Parapléjicos estamos siempre abiertos a contar todas las investigaciones que realizamos, pero desde una mesura sobre todo porque se generan social. falsas expectativas
bueno, que hacen mucho daño, ¿verdad, Alicia? Me imagino que esto es tema de conversación en las terapias, ¿no? Sí, sí, muchas veces, por ejemplo, pues a nosotros nos preguntan, mira, hemos leído esto, ¿qué opináis, tal? Pero por eso los profesionales, en este caso de Adento, estamos muy bien acompañados de profesionales especializados, tanto en el mundo de la investigación como el doctor Diego Clemente y su equipo, como de otras disciplinas y de otras especialidades, pues en plan de neurología, urología, porque claro, no es una enfermedad neurológica no solo es neurológica, sino que tienen otras muchas, por así decirlo, afectaciones que también les preocupan. Entonces es importante que ellos tengan una información veraz porque eso les crean también pues, más inquietud, que tampoco les ayudan en su día a día, lógicamente. Es el mal de la inmediatez, ¿verdad, Diego? Yo creo que sí, porque es hay como una competencia a veces, ¿no? Feroz por ver quién saca el titular más rimbombante y todo eso. De hecho, nosotros, yo hablo en primera persona, siempre tengo mis dimes y diretes con el departamento de prensa del hospital, porque obviamente ellos hablan un lenguaje y yo hablo otro. Pero yo creo que nosotros no lo tenemos esto muy bien ya canalizado en nuestro hospital, pero siempre quiero decir que de la primera nota de prensa, según nos la mandan, no sale virgen, sale modificada por nosotros porque, bueno, esto no es así. Los científicos en general, yo te diría el 98% de los científicos, somos gente prudente y que nos gusta contar la verdad, no vender humo. Pero sí que hay algún que otro avance en medicación conocido la última semana. Pues mira, en esclerosis múltiple, por ejemplo, hay una muy buena noticia que veremos cuando llega a los pacientes, que es un nuevo fármaco que afecta a las formas progresivas de la enfermedad. La esclerosis múltiple empieza con una forma en brotes en un 85% de los pacientes y cuando esos brotes remiten, al final, según va pasando la enfermedad, se empieza con una forma progresiva en la que no hay brotes y aumenta la discapacidad de manera progresiva, como dice la palabra, ¿no? Para estos pacientes no existía ningún fármaco que parase la progresión. Bueno, pues se presentó en el último Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple y se acaba de publicar hace unos meses en una revista muy prestigiosa los primeros resultados que muestran que este fármaco reduce un 30% el avance de la discapacidad en personas que llevaban muchos años sin tener brotes. Y esto es una gran noticia. Ahora está en fases regulatorias, está tanto en Estados Unidos como en Europa, para ver cómo va a llegar, cuál es la ficha técnica, etcétera, todas estas cosas que hay que hacer antes de que llegue un fármaco. Y en el caso de la ELA, que nos trae hoy aquí también, pues hace poquito se aprobó un fármaco, que es un fármaco genético, por decirlo así, que lo que hace es inactivar un gen que funciona mal. Para que todo el mundo me entienda, ¿no? Trata de inactivar un gen que funciona mal. En el caso de la ELA, el problema es que el 98% de las personas, aproximadamente, 90 y mucho por ciento de las personas, tienen una ELA esporádica que no está relacionada con un gen concreto. Claro. Y hay un 2% de pacientes que tienen ese gen alterado, contra el que va este medicamento, y que se les puede hacer una prueba, ver si tienen el gen alterado y podría probarse el fármaco en estas personas. Entonces, partiendo de la base que venimos de una época en la que existe un único fármaco que tiene una muy moderada eficacia, por decirlo así, por decir poca eficacia, que es el Riluzol, si no recuerdo mal, partiendo de esa base esto es una gran noticia, pero solo va a servir para un 2% de esos pacientes. Ya, pero qué importante es tener tiempo y espacio para explicar estas cosas bien y hacerlo de la mano de los científicos. En este sentido, Begoña, desde Adento lo trabajáis esto muy bien, trabajáis con grandes profesionales que, bueno, hacen esa aportación científica y también con ese perfil divulgativo, que es importante. Sí. En Adento tenemos un comité científico y asesor médico que está integrado por grandes profesionales de las muy diferentes áreas que tienen relación con nuestra enfermedad. Entonces, desde la investigación básica, como la que realiza el doctor Diego Clemente, a neurólogos, urólogos, expertos en ciencias del deporte, intensivistas
tenemos personas de muchísimos ámbitos que nos ayudan y nos asesoran en comprender esta enfermedad. Destaco que su labor es completamente voluntaria y altruista. Yo he tenido varios casos de profesionales de la medicina o de la investigación que se han acercado hasta la asociación y me han dicho: Begoña, ¿qué necesitas? ¿En qué os puedo ayudar? ¿Hay alguna cosa que yo pueda hacer por vosotros? Yo he recogido esa oferta y al ver que había diferentes personas de diferentes ámbitos de las disciplinas médicas y de investigación, adoptamos la concreción o la institucionalización de este grupo de personas en el comité científico y asesor. Ellos tienen su reunión aparte, las situaciones puntuales que los demandamos, pero ellos se reúnen y piensan también en conjunto en qué, cómo, cuándo nos pueden ayudar. Así que agradecidísimos a ese grupo de voluntarios que nos asisten, nos iluminan y nos abren camino, puertas, una ayuda indispensable. Gracias por la pregunta, Ana. Bueno, Begoña, nosotros también muy agradecidos a ti que hayas intervenido en esta primera parte del programa, porque ahora vamos a dar paso al segundo de los protagonistas de este programa. Alicia y Diego se quedan aquí, pasando un poquito de calor, todo hay que decirlo, porque estamos en ese tiempo. Y Begoña, muchísimas gracias por estos minutos para Enfoque. Gracias, Ana, por darnos visibilidad en una cuestión tan importante como es nuestra enfermedad y las otras enfermedades que tratamos en Adento, neurodegenerativas, neurológicas y entre ellas la ELA. Gracias, Ana. Buenas tardes. Despedíamos así a Begoña Aguilar, presidenta de Adento, y hablábamos de la importancia de poner cara, de poner voz, de poner nombre, en este caso a la enfermedad, a la esclerosis múltiple, y ahora lo vamos a hacer con la ELA, porque todos conocemos muchos rostros famosos que, bueno, han dado un paso al frente diciendo: yo tengo ELA. Quiero que la sociedad española sepa qué es esta enfermedad. En el ámbito más cercano, tanto geográficamente como en el tiempo, es el testimonio del general Antonio Izquierdo, a quien tenemos el gusto de saludar ahora mismo. General Antonio Izquierdo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, he de decir que la primera sorprendida fui yo cuando en la presentación precisamente del concierto que se va a celebrar este sábado en el Museo del Ejército, oigo General Antonio Izquierdo, digo, si a mí me suena, y vi su cara. Me imagino que habrá sido muchas personas las que le han dicho: pero bueno Antonio, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Sí, últimamente ha aparecido mi fotografía en algún grupo y en algún medio, y todavía me recordaba por haber aparecido en algún otro medio, y he tenido muchas preguntas. Pues sí, he sido comandante militar de Toledo y director del Museo del Ejército, pero hoy soy un enfermo de ELA. Y como enfermo de ELA quiero colaborar con las juntas directivas de las asociaciones, tanto de esclerosis lateral amiotrófica de Castilla-La Mancha como las asociaciones de esclerosis múltiple, y trato de colaborar con ellas organizando un concierto solidario, benéfico y en algún punto reivindicativo. General, ¿cómo fue ese momento? Pues la verdad es que tuve una gran sorpresa. No tuve una gran sorpresa porque yo pasé de estar corriendo la San Silvestre toledana, la nocturna de Toledo, de salir todos los sábados de recorrido por el monte, a empezar a arrastrar el pie derecho. Me puse en manos de médico y detectaron que tenía una rodilla bastante fastidiada, muy desgastada ya, y entonces se centraron en la rodilla. Y las rodillas se han estado centrando durante 2 años, hasta tal punto que me pusieron una prótesis completa de rodilla derecha. Pero ya cuando empezó la pierna izquierda a arrastrarse también, pues ya vimos que el tema no era normal.
al final mi doctor me definió perfectamente la enfermedad. Me dijo: Antonio, tienes una enfermedad que ya saben cómo es neurológica, degenerativa, progresiva, intratable, incurable, y algo que lo diferencia de la esclerosis múltiple, que es mortal. Nos quedamos impactados. ¿Había pensado usted en algún momento, porque esto es como todo en la vida, ¿no? Hay un accidente de tráfico y dice, no, a mí no me va a pasar. Ahí, con las desgracias parece que nunca nos arrimamos a ellas. ¿Había pensado, usted tenía conocimientos, me imagino, había oído hablar de ELA, pero había pensado, uno piensa en algún momento que le puede pasar esto? Bueno, yo tenía un cierto conocimiento de la ELA. Incluso participé en una campaña que se hizo hace unos años, aquella célebre de arrojarnos agua con hielo por encima, pero también tengo algún conocimiento de algunas otras enfermedades. Tengo un muy buen amigo que tiene un hijo, Chencho, con la enfermedad, el síndrome de Ondine. Tengo también una muy buena amiga, una doctora, que tiene una hermana con una enfermedad, la von Hippel-Lindau. Uno no está al margen de estas preocupaciones, pero la verdad es que yo tengo una visión muy positiva de la vida. ¿Te puede pasar? Sí, pero no me va a pasar. Hasta que ha pasado y hasta que ha llegado. Bueno, Alicia es su terapia, decía antes de comenzar este programa. ¿Cómo fue ese primer día en Adento, general? Bueno, el primer día en Adento fue pasar por algo que fue todo un recorrido, porque te hacen una evaluación completa. Pasas por un rehabilitador, pasas por un fisioterapeuta, pasas por una terapia, te van pasando todos los técnicos por trabajadora social para determinar cuál es tu grado de deterioro por la enfermedad, y a partir de ahí te aplican digamos que un recorrido de tratamiento. Entonces, mi primer día fue de un poco de impasse, un tanto de sorpresa y de ignorancia de saber qué es lo que iba a hacer conmigo. Afortunadamente, en mi estado actual se han centrado fundamentalmente en tratamientos rehabilitadores. Alicia, ¿es buen paciente? Uf, es tremendo. Es que Antonio, la verdad es que se ríe porque sabe que yo le tengo especial cariño a Antonio. El tema es que hay pacientes que muchas veces, lo primero, yo, si me permitís contar la anécdota, cuando yo conocí a Antonio, cuando vienen pacientes con él, yo intento siempre preguntar qué conocen de la enfermedad, ¿no? Porque, claro, hablamos en diferentes términos, él sabe cuál va a ser su final, por desgracia, y tú como profesional no sabes si hablarle de una manera o hablarle de otra, o cómo encabezar el tratamiento, ¿no? Y él me lo dijo, claro, me dijo, no te andes con rodeos, yo lo sé todo, sé cómo voy a terminar, sé cómo va esta enfermedad, y a mí me dio una lección ahí de vida que muchas veces se lo cuento a mis más allegados, ¿no? Y digo, madre mía, es que yo por eso desde ese día digo, Antonio para mí es un ejemplo a seguir. Y luego como paciente, pues es que es muy cañero, como yo le digo, eres muy cañero, a mí me encanta trabajar con él porque sabe que yo también soy muy cañera, entonces nos llevamos muy bien, no tenemos fin en el tratamiento, es como, venga, un poquito más, pero sí, la verdad es que se hace muy ameno con él porque tiene una forma de ser estupenda, como dice él, muy positivo, hablamos mucho durante el tratamiento, no solo de la enfermedad, sino de otras muchas cosas, tenemos mucha afinidad, y luego a nivel físico, pues él también por su reserva, como digo yo, siempre digo, tienen mucha reserva física. Desde luego yo siempre se lo digo, no he visto un abdomen más fuerte que el de Antonio, o sea, tiene un abdomen que yo siempre lo pondré como ejemplo como durante toda mi vida, porque yo no he tocado, no he palpado un abdomen más fuerte que él, así que pues eso, es un crack de persona, de paciente y vamos, yo le tengo mucho cariño. Digo, ¿motiva o responsabiliza o presiona cuando tienes ese contacto directo con los pacientes? Motiva, 100%. Fíjate que yo lo veo, no sé, la parte emocional. Bueno, nosotros trabajamos en el laboratorio desde celulitas en el cultivo
a animales de experimentación, a recibir muestras de pacientes. Entonces, yo lo que les intento inculcar a las personas a las que dirijo es que nosotros trabajamos para intentar buscar remedios para las personas, y para ello utilizamos celulitas, animales y muestras de las propias personas. Pero si tú no te acercas a las personas que tienen las enfermedades, perdón, y les preguntas cuáles son sus necesidades y te informas de cuál es su vida y qué es lo que tienen y cuál es su día a día, pues no te hace esa idea ni te motiva lo mismo que si lo conoces. De hecho, además, hoy en día eso está superadísimo. Hoy en día la participación ciudadana, ya no ir a conocerlos, la participación de los propios enfermos en los proyectos de investigación es un punto añadido. Te dan más puntos en los proyectos si los pacientes participan en la propia investigación. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me acuerdo cuando fui a dar una charla a León a pacientes de esclerosis múltiple, y yo iba con mi biomarcador emocionado porque distinguía entre mujeres, hombres, y que si se remielinizan, que si no. Y luego comiendo, que es cuando, tomando una cervecita y comiendo, que es cuando se afianzan las cosas, pues me acuerdo que había una maestra que su problema era el deterioro cognitivo. Le parecía fenomenal todo lo que yo le había contado, pero ella lo que quería era saber qué pasaba con su deterioro cognitivo, porque para su trabajo era lo más importante. Entonces, es muy importante escuchar a los pacientes, no solo es motivante, sino que es fundamental. El general Antonio Izquierdo se hace escuchar. De hecho, en la presentación del concierto que va a tener lugar este sábado, decía que dicen que la vida es tiempo, pero para nosotros el tiempo no es vida, el tiempo es muerte. General, esto duele. Quisiera hablar, permítame, de mi libro, pero sí voy a contestar primero a su pregunta. No lo digo yo. En el preámbulo de la ley, la ley de octubre del 2024, yo creo que mal llamada la ley de la ELA, por abreviar el título, se fija en su preámbulo que la supervivencia media de un paciente diagnosticado es entre 3 y 5 años. Y también se marca en sus disposiciones adicionales, sobre todo en la disposición adicional cuarta y en la disposición adicional segunda, una serie de desarrollos, tanto de dotación presupuestaria en la adicional 1 como un desarrollo normativo en la disposición adicional cuarta. Yo entiendo que las leyes precisan un tiempo para su desarrollo. De hecho, hay órdenes dadas para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para homogeneizar ayuda. Hay una serie de cometidos en marcha que yo creo que no están aún en marcha, desde luego que no están desarrollados. Entonces, si para desarrollar una ley se necesita tiempo, nosotros no tenemos ese tiempo. Es que tenemos una supervivencia de entre 3 y 5 años. Por eso digo, relacionado con el desarrollo normativo, que para nosotros el tiempo no es vida, el tiempo es desgraciadamente muerte. General, iba a decir, curtido en 1001 batallas, yo creo que no ha tenido que entrar en acto de fuego, pero seguro que ha estado en muchas misiones, nacionales como internacionales, pero quizás esta es la batalla que nunca pensó que le iba a tocar, o que iba a dar. Bueno, pero no digo tanto la enfermedad, sino esta visibilización y esta denuncia pública de lo que es la aplicación de una ley. Hay muchas formas de contribuir a la sociedad. Yo hasta ahora he contribuido defendiendo, a través de mi vocación, defendiendo España. Ahora que ya me han retirado de ese cometido porque no me encuentran adecuado por la edad para eso, la cabeza afortunadamente sí me funciona muy bien. Entonces voy a tratar de colaborar donde puedo ahora, y es defendiendo eventos que puedan ir en beneficio de los enfermos. Por eso digo que estamos organizando un evento que tiene, si me permite, una triple finalidad y que es fundamentalmente benéfico y reivindicativo. Para ello lo que vamos a hacer es un concierto en un marco magnífico, como es el marco imperial del patio del Alcázar de Toledo, a la sombra de la estatua del rey Carlos V, espacio que nos facilita el Museo del Ejército, colaborador imprescindible, y allí ya tendremos una actuación musical a cargo de la Unidad de Música de la Academia de Infantería, magníficamente dirigida por el capitán músico Mario Ruiz
y en el que intervendrá también el tenor Tomás Puig. Seguro que va a ser una noche magnífica, porque además en el Alcázar, a partir de las 8 de la tarde, es una hora mágica. Se terminan de ir las luces y empieza la iluminación artística del Alcázar, que es preciosa. Pero con este concierto lo que queremos es reivindicar también el conocimiento de la enfermedad, porque es que esta enfermedad es intratable, no tenemos más tratamiento que paliativo. A ver, que yo sepa, y no diré mucho a nivel técnico, hay un doctor ahí, una eminencia, por supuesto no pienso meter la pata, pero no tenemos ningún tratamiento. Mi tratamiento es un fármaco hospitalario que al parecer trata de retrasar la velocidad de progresión de la enfermedad. Y luego tengo otro tratamiento que son paliativos, para evitar los síntomas externos de la enfermedad, que son las fasciculaciones y la espasticidad, los temblores de las piernas y la rigidez de la pierna, que es donde se me manifiesta. Para eso es un tratamiento paliativo, pero es que esta enfermedad es incurable, no tiene cura. Entonces, estamos clasificados como enfermedades raras, pero ya me ven, yo no soy nada de raro, no es una enfermedad rara. Estamos clasificados como raros porque nuestro grupo es pequeño. Yo entiendo perfectamente que haya que atender las enfermedades comunes, que haya que desarrollar las enfermedades comunes, que haya que atender las enfermedades comunes. Pero no hay que olvidar las minorías. Más que raro, somos enfermos minoritarios, cada vez menos, cada vez menos. Unos 800, 900 casos se detectan al año. Luego, sería bueno también motivar a las autoridades. Es preciso motivar a las autoridades. Y esto es una de las opciones que también tenemos con nuestro concierto. Queremos motivar, incentivar a las autoridades. Tengo que decir que con las instituciones militares estamos encantados. El Museo del Ejército y la Academia de Infantería se han volcado. Y afortunadamente se empiezan a oír voces a nivel nacional para hablar de la ELA, incluso relacionado con algún nombre militar, que hasta ahora teníamos muy poquita visibilidad. En Almería, el día 20 y 21 de junio, se va a desarrollar el primer Congreso Internacional de la ELA, de nombre Manolo Barros. Manolo Barros fue durante 35 años el jefe de seguridad de Casa Real y el CIEN, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, va a realizar este primer Congreso Internacional que está patrocinado por la Fundación Reina Sofía y que va a ser presidida por Su Majestad. Bueno, pues si empiezan a sonar nombres militares, bueno es que también suene el mío, al menos en este ámbito en el que ustedes, los medios de comunicación, nos dan voz, cosa que queremos agradecer muy especialmente. Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro, ahí va nuestro apoyo general y no sé si, porque estamos ya prácticamente terminando, apenas nos quedan 5 minutos, no sé si usted, con Alicia yo sé que habla mucho, ¿no?, porque están de terapia, pero no sé si usted tiene alguna pregunta para el doctor Diego Clemente o prefieren quedar y tomarse un café y hablar más distendidamente. Yo me encantaría hablar con el doctor, no tengo el placer de conocerlo, pero no me podría ir sin decir que el concierto es benéfico, que hemos tenido una pequeña incidencia con el Bizum, pero que ya está activado, que en el 12072 se pueden hacer donativos a través del Bizum para este concierto y que no nos gusta pedir donativos, porque creemos que la sociedad nos debe dar lo que es nuestro, devolvernos parte de lo que hemos aportado. Pero bueno, si tenemos que hacerlo, mientras llegan los medios necesarios, que no son tantos, para poner en marcha la ley ELA no dotada, pues organizaremos este concierto y lo que sea preciso. ¿Sí, Diego? Sí, bueno, pues como no nos conocemos en persona, pues ya le presento a él y a los espectadores una institución a la que pertenece nuestro laboratorio en el Hospital Nacional de Parapléjicos, que se llama el Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, que es el centro de investigación, digamos que no existe, es un centro virtual, sí, al que pertenecemos numerosos grupos de investigación de toda España, clasificados para entrar en este grupo como de excelencia. En este centro de investigación hay distintas áreas de enfermedades, ¿no?, y una de ellas es específicamente las enfermedades neurodegenerativas, y esa área se llama Cibernet.
y a esa área pertenece nuestro grupo de investigación. Y en ese área, que sepa general y todos los que nos escuchan, se trabaja en 4 patologías básicas: demencias de todo tipo, Alzheimer y la más famosa y todo tipo, enfermedades del movimiento, trastornos del movimiento como el Parkinson y otras patologías afines, y enfermedades neuromusculares, principalmente ELA, y también, por supuesto, la esclerosis múltiple. Y dentro de ese, acabamos de tener el congreso la semana pasada en Ciudad Real, Congreso Nacional. Sí. O sea que la ciencia, la Fundación CIEN hace un trabajo espectacular y Cibernet también hace un trabajo espectacular y estamos muy cerquita. Nosotros, gracias a entrar en Cibernet, hemos empezado a colaborar aportando lo que nosotros conocemos, que es el sistema inmunitario, que es lo que más sabemos de los pacientes de esclerosis múltiple, y trabajamos en un proyecto en el que dirigen el doctor Javier Fernández Díaz y la doctora Eva del Lago en la Universidad Complutense de Madrid, especialistas en ELA, y que nos han llamado pues, para que hagamos algunos determinados experimentos relacionados con el sistema inmunitario y la ELA. Entonces, cuando a los científicos se nos dota de dinero y se nos pone alrededor de una mesa y se nos encierra en un sitio para que nos pongamos a trabajar, pues eso funciona, y para eso sirve Ciber, y estoy la verdad que muy orgulloso de haber podido entrar en este centro para que lo sepa todo el mundo. En definitiva, yo creo que se trata, y podemos ir cerrando así, de planos paralelos que trabajan todos para un mismo objetivo. Desde luego que el abordaje de los pacientes, tanto de esclerosis como de ELA, es multidisciplinar, porque está el ámbito científico, el ámbito del tratamiento, el ámbito social, del reconocimiento, pero luego hay otras muchas cosas. Por ejemplo, cuando pasa, pues hay que hacer una adaptación de la casa, porque bueno, pues a veces hay escaleras o los baños no están adaptados. El tema de tu vida laboral, pasas a estar de baja, o sea, hay muchísimas cosas, le afecta por supuesto a tu familia, a lo mejor tu mujer o tu marido tiene que dejar de trabajar para cuidarte, tienes que... O sea, hay muchos abordajes, y entonces yo creo que lo mejor de todo esto es que cada uno trabaje desde el ámbito que conoce y que todo confluya en el bien de estas personas. También los medios de comunicación intentamos hacer nuestra parte, y el ciudadano que gracias a Dios no tiene ni enfermos cerca de su ámbito familiar, personal, laboral, no es científico ni trabaja en medios de comunicación, ¿qué puede hacer? Pues aportar su granito de arena, ¿no? Y yo creo que para eso estamos. General, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros, seguro que pronto nos conocemos en persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Encantado. Y también a Alicia y a Diego, gracias por vuestra presencia aquí en este programa. Se trata de aportar cada uno lo que buenamente sabe hacer, y yo creo que vuestra acción y este programa es una buena prueba de ello. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros.